Sí. Sí. Bien. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Está muteado, profe. Ahí está. Ahí está, perdón, se me cortó internet. No, decía que uno lo ve al sujeto humano como un sujeto de una complejidad y de una capacidad por medio de la cultura, pero la verdad es que cuando uno se pone a pensar en lo que es anatómicamente la especie humana no tiene garras suficientes para defenderse, no tiene una piel lo suficientemente resistente para soportar el frío, no tiene elementos para escaparse verdaderamente rápido si alguna presa lo quiere atacar, y ni hablar si hablamos de la criatura pequeña, la recién nacida, que es una vergüenza para toda la naturaleza, la criatura humana que tarda 10 años en poder de alguna manera moverse solito. Total. O sea, somos prácticamente una vergüenza biológicamente hablando. Si tenemos que valorarnos biológicamente, somos lo peor en la escala natural, realmente. Esa carencia ha quedado compensada por la cultura. La cultura hizo posible que esa gran carencia fuera el motor de una necesidad muy vital para el sujeto humano, sin la cual no hubiese podido sobrevivir el sujeto humano. Por eso la capacidad social del ser humano es tan alta, porque el sujeto humano sin la capacidad social no podría sobrevivir, ¿sí? Entonces, una vez que aparece este individuo, biológicamente hablando, tan desvalido, una vez que aparece esta condición material, quiero decir, la única chance que tiene de existir es que se pongan en escena métodos de conocimiento que no tienen que ver con lo biológico, sino que tienen que ver con los métodos de la comunidad, con los métodos de la tradición, con los métodos de la cultura. Genial. Buenísimo. Gracias, profe. No, nada. ¿No? Ahí Está, ahora sí. No, iba a decir, no quise interrumpirte, Juan, ni tampoco interrumpir la pregunta de alguno. De repente me quedé pensando si algún otro alumno nos quiere, digamos, no le queda algo pendiente, que podamos invertir un poco la ecuación. Quizás podemos eventualmente llegar a los mapas como a modo de síntesis. Si hubiera dudas, quizás es interesante ir sacando las dudas ahora. Sí, por supuesto. Para después tener como más criterio cuando miremos los mapas y decir, bueno, cuántas cosas me están quedando afuera, cuántas cosas de repente que ahora estoy entendiendo y que no puse, qué sé yo, como ir pensando. ¿Quieren, se puede hacer un volantazo y queremos hacer distinto? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Aprovechen que está Juan acá y que tiene siempre mucha didáctica. Chan, chan. Sí. Profe, yo tenía una duda con respecto a lo que era la parte final del texto y también lo que se habla en la parte final del video, que es la relación entre el capitalismo y la ciencia y el pensamiento científico como tal, ¿viste? Que quiero ver si lo entendí bien, y es que, bueno, habla de cómo el capitalismo permitió que cierta cantidad de personas limitadas se quedara con cierta cantidad de cosas que como la tenía esas personas no la podían tener nadie más. Por lo tanto, se producía ahí una inequidad y influía en el campo de la ciencia, del sector productivo. No sé si lo entendí bien. Lo entendiste perfecto, está muy bien. Es la parte más difícil, la verdad, del texto, y confieso que es la parte que quizás más torpemente yo he tratado de exponer. Ustedes, yo no recuerdo si, creo que sí, que estaba el texto de aportes para la metodología para la reflexión epistemológica de Samaja Padre, de ahí sacó la idea fundamentalmente de esa última parte. Lo que básicamente traté de decir ahí, insisto, no es una idea mía esa, sino la estoy tomando del texto, es que la aparición de la ciencia, porque uno habla de la aparición de la ciencia, el desarrollo de la ciencia como si surgiera una flor en el bosque, ¿no? Digo, como si surgió una plantita. Y la verdad es que la ciencia, como pasa con cualquier fenómeno, nunca las cosas ocurren de manera individual, así como la ciencia no surge sola. La vida vegetal en la Tierra no apareció una planta sola y después apareció otra y después apareció otra. Digo, aparece de alguna manera todo el sistema de recursos posibles para la vida vegetal de golpe. ¿Sí? Es decir, las cosas aparecen en forma de sistema. La ciencia no aparece sola.
No hay algo así como alguien se puso a hacer ciencia. La ciencia aparece en el momento en el que se está desarrollando el sistema capitalista y en el momento en el que se está desarrollando el sistema, o que se está preparando la revolución industrial. ¿Sí? Y la idea es tratar de entender ese fenómeno. Y ahí lo que tratamos un poco de decir es que para nosotros la solución del enigma, esa pregunta que hemos usado como pregunta rectora para entender por qué la ciencia, esta versión de la ciencia, ¿no? De la ciencia moderna, de la ciencia de perspectiva empírica, que aparece en el mundo burgués del siglo XV, XVI, XVII. ¿Por qué tardó tanto en aparecer? Si la civilización humana había llegado a desarrollos tan altos en el mundo antiguo, si se había desarrollado la matemática, la geometría, la lógica, ¿por qué tardó tanto la ciencia? Cuando además aparentemente depende de algo que parece que es elemental y hasta un niño de 10 años hoy lo puede hacer. Un niñito de 10 años hace en su escuela primaria un jugar el experimento científico. Es algo que un niño puede entender supuestamente. ¿Por qué tardó tanto la humanidad en hacer eso? Si dependiera únicamente de cosas para observar, cosas empíricas y de órganos sensibles para percibirlos, es incomprensible. Parece un dato mal construido. Hay algo que no cierra, hay algo que no parece funcionar. Si es tan elemental la ciencia, si depende de ingredientes tan básicos, que además están desde siempre, aparentemente, porque la humanidad, a diferencia de la tecnología, digo, cuando uno se pregunta, ¿por qué los medievales no se comunicaban por teléfono celular? Muy simple, porque no existía. Porque no se inventó. ¿Sí? Ahora, ¿por qué los griegos no observaron? Los ojos estaban inventados ya. No es un tema de, no estaban inventados los ojos, no estaban inventados los oídos. Digo, los órganos sensoriales están desde que la humanidad es humanidad. Por lo tanto, no podemos decir que los griegos no sabían mirar, no pudieron mirar, no tenían órganos sensibles. Las cosas que se pueden mirar no estaban cuando ellos las quisieron mirar. No hay algo de eso. Porque las cosas que observan los físicos del siglo XVII ya estaban en el siglo V a.C. Entonces, parece que no depende de las cosas a observar y los órganos sensoriales para observarlo. Y por eso la pregunta, ¿por qué la ciencia tarda tanto en desarrollarse? ¿Por qué tardó 2000 años la ciencia en desarrollarse una vez que está desarrollado el pensamiento, supuestamente, además, ¿no? Porque nosotros en Occidente decimos que el pensamiento está desarrollado, no completado, pero desarrollado, hacia la etapa de la Grecia antigua, siglo V a.C., cuando aparece Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera. ¿Por qué no ocurre? Bueno, y ahí empezamos a plantear la cuestión, ¿de qué depende la perspectiva empírica de la ciencia? Si entonces no depende meramente de cosas perceptibles y de órganos para percibir, ¿de qué depende entonces? ¿Es un tema de limitaciones instrumentales? ¿Es simplemente un problema instrumental? No, parece que no es meramente un problema instrumental, parece que tampoco es solamente un problema actitudinal, parece que hay algo del orden de la relación con la experiencia, de lo que se podía ver en la experiencia. Por eso nosotros planteábamos ahí la idea de hay que empezar a advertir que la experiencia científica, esta experiencia a la que la ciencia nos invita cuando nos dice observar, hacer la experiencia empírica, etcétera, supone una relación de propiedad, una relación de derecho con la experiencia. Por eso nosotros hablábamos de esta idea de la intimidad, la experiencia en la intimidad, la idea de la experiencia personal. Es un tema muy interesante, la verdad. Esto está mencionado en la última clase también, lo estaba repasando un poquito, y no deja de ser un tema, a mí me resulta como muy articulador, ¿no? Cuando uno empieza a advertir, digo, el siglo XVII es fundamentalmente el siglo en el que hace eclosión esta idea de la experiencia personal, la idea de que cada quien haga su experiencia íntima y privada de la racionalidad, que cada quien, dice Descartes, que cada quien, dice Hume, que cada quien, dice cada uno de los filósofos, haga su experiencia personal, que no te la cuente nadie.
¿no? La idea de hacer íntimamente tu experiencia. Ese mismo momento en el que está pasando eso, no mucho tiempo antes había ocurrido un fenómeno, que es el fenómeno del misticismo alemán, no sé si alguno o alguna conoce, que es el momento en el que entra en crisis la Iglesia Católica, sobre todo, y empieza a aparecer la idea de que cada quien puede tener un vínculo íntimo con Dios y puede rezar a la noche y tener un vínculo directo con Dios sin que la Iglesia Católica esté mediando. Hoy esto nos parece una cosa absolutamente naturalizada, pero vos en el siglo XIII decías que hablabas con Dios y te quemaban viva en la hoguera. Vos solamente entrabas en contacto con la divinidad cuando ibas a misa y te leía la Biblia un sacerdote. Vos no tenías la Biblia en tu casa, vos no podías entrar en contacto con la divinidad de manera personal. Tenías que ir al mediador, el mediador era el sacerdote. La iglesia mediaba ese vínculo, era la persona que tenía de alguna manera la conexión directa con Dios, ¿sí? Como el operador telefónico, ¿no? De alguna manera. De manera que en el año 1400, 1500, cuando aparece Lutero y toda esa gente, aparece esta idea de los religiosos que empiezan a decir, no, es mejor, es más genuina una relación íntima con Dios, no una relación mediada, una relación personal con Dios. Y de ahí el protestantismo, etcétera, etcétera. Y unos siglos antes que eso, hay un autor argentino, ya fallecido, un historiador muy importante que se llamó José Luis Romero, que dice que en el siglo XIII, siglo XII, XIII, Occidente inventó el amor, descubrió el amor sentimental, descubrió la posibilidad de que alguien se enamore de una persona. Y la idea, la habilitación social a manifestar ese amor y a escribirle poemas a alguien singular que no sea a Dios, a la divinidad, Toda esta idea de la intimidad con algo, ¿no? La idea de lo íntimo, es todo un descubrimiento que hace la modernidad europea, ¿sí? Dentro de lo cual aparece la experiencia científica. Y aparece la idea de la propiedad, donde la propiedad es una relación íntima con la cosa, que yo tengo en exclusividad también, ¿sí? Entonces, hay que entender la ciencia en este contexto. Ahora, vuelvo a tu pregunta, no sé quién fue el nombre del compañero que hizo la pregunta, ¿era? Yo, Felipe. Felipe, vuelvo a tu pregunta porque me fui un poquito para atrás. ¿Qué quise decir, o qué se está queriendo decir en esos últimos párrafos del texto? Que la aparición del capitalismo produce una circunstancia muy particular, muy contradictoria también, ¿sí? Llena de tensiones. Por un lado, constituye y consagra la experiencia a la intimidad de una manera sistemática, porque construye la idea del derecho del individuo de una manera absoluta, ¿sí? En la cual seguimos viviendo nosotros. La idea de que el individuo es el punto de comienzo y el punto de final de cualquier tipo de circunstancia. Nada puede estar por encima de la individualidad. Y que todo lo que nosotros hacemos debe ser una decisión libre, no impuesta por otro, etcétera, 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 sobre todo si somos mayores de edad. Ahora, ¿qué ocurre? Ahí aparece la idea que quisimos ilustrar con ese fabuloso relato visual de Quino, ¿sí? Que es que el capitalismo produce una circunstancia muy contradictoria que es la siguiente. Ese mismo sistema que hace posible la experiencia a la intimidad en todos los campos, uno de esos campos es la propiedad, hace posible que exista la propiedad. También hace posible que uno se apropien de lo que ha sido producto de todos, ¿sí? Digo, la idea de la propiedad, por ejemplo, un ejemplo muy simple es este. Yo voy y compro un auto, cualquier objeto, digo, un auto por decir algo, pero un auto, una computadora, una laptop, ¿sí? Cuando yo compro un objeto, ese objeto que yo estoy comprando existe no porque lo inventó un señor, una señora, una señorita, un muchacho, un diseñador, una diseñadora individual. Ese objeto existe porque hay una comunidad social detrás que con su esfuerzo, con los impuestos que se pagan para que se produzca la ciencia, se ha generado el conocimiento para que se genere ese producto. Resulta que cuando yo voy a comprar ese objeto,
compro una exclusividad con ese objeto. De manera tal que yo voy a poder usar ese objeto y el resto no. Entonces resulta que el conocimiento que ha permitido producir automóviles, que ha permitir telefonía, que ha permitido producir los viajes a la Luna, que es un conocimiento que ha producido toda la sociedad, resulta que el sistema capitalista al mismo tiempo genera que no sea para toda la sociedad. Porque para que sea un producto que circula, para que sea un producto que se puede consumir, hay que pagar por él porque hay unos dueños de esos medios de producción. Por lo tanto, ahí se genera la inequidad, ¿sí? La tecnología, el desarrollo tecnológico, que supuestamente es impulsado por todo un colectivo social y por todas las fuerzas de la sociedad, parece que sirve para que se enriquezcan en el mundo del capitalismo unos pocos. Para que además compren también unos pocos, porque no todo el mundo puede comprar tecnología de punta. ¿Sí? Entonces el capitalismo genera esas tensiones, esos conflictos, que esto que parece que es producido por todos y que de alguna manera es parte de lo que es de todos, porque el conocimiento no es nunca de nadie, aunque haya patentes, etc., parece que cuando se instrumenta en el mundo del capitalismo y en el cruce con el tema de la propiedad, aparece el problema de que, y esto es lo que menciona Samaja en la parte final, estamos como sociedad cada vez más cerca de los viajes interplanetarios, pero cada uno de nosotros individualmente cada vez más lejos. Porque para hacer esos viajes se requieren millones y millones de dólares. ¿Y quiénes tienen ese dinero para hacer esos viajes interplanetarios? Muy poquitos. Pero esos viajes interplanetarios se hacen posible por el conocimiento que es de todos. ¿Sí? A esto apunta un poco el texto, y por eso usábamos esa imagen visual del texto de Quino, que es tan desconcertante y sugestiva al mismo tiempo, ¿no? En esa expresión ya a esta altura irónica, ¿no? El famoso humor de Quino. Alguien alguna vez decía que había que hablar del mal humor de Quino, no del humor de Quino. No sé si, Felipe, respondí más o menos a tu pregunta, o a tu comentario, más que pregunta. Sí. Muchas Igual gracias. estabas orientado, estabas muy bien orientado. A la de todo el grupo, profe. ¿Cómo, perdón? A la de todo el grupo respondió. Sí, yo sé que esa es la parte más compleja del texto y es la que más me costó escribir también, y seguramente la dificultad que tengan se deba más a mi torpeza que a los problemas de comprensión del texto. Si ustedes lo pudieron entender a pesar de todo, es mérito de ustedes. Igual yo recomiendo que lo traten de hacer dialogar a ese texto del apunte nuestro con el texto de Samaja, que me parece que ahí quedó más claro en realidad el ejemplo de lo que yo traté de enunciarlo después. ¿Más preguntas? No. Por mí no. Bueno. Profe, yo tengo una duda. Sí. Lo están grabando, lo van a subir al Moodle, porque en la explicación a la pregunta que había un compañero, que yo tenía más o menos la misma duda, se me tildó todo por eso. Sí, supongo que sí, ¿no? Después lo suben. Sí. Yo lo que tengo que hacer es descargar el archivo y tratar de acortarlo para no tener que subir los tiempos muertos y cuando perdimos la conexión y demás, pero calculo que en el transcurso de mañana lo subo a la clase para que quede y la puedan repasar. Para eso también tenés el video, ¿eh? Está el video y está el texto. El video, quiero decir, las clases grabadas, porque estas cosas hasta nos pasan a nosotros. Yo hace un rato se me cayó la internet y volví a entrar con otra cuenta, ¿eh? O sea que es como que, imagínate.
No Sí. se angustien tanto respecto a si tienen o no esta grabación. Para eso tenemos todas las clases grabadas más el texto. Igual, Eso. un poco también para tranquilidad de ustedes, digo, porque yo supongo que también debe haber alguna inquietud al margen de la comprensión en sí del texto en torno a qué debo recuperar de este material a los efectos de un examen, a los efectos de una evaluación que a mí me hagan, qué es lo que yo debería tener como elemento básico. Digo, yo casi estoy 98, 99% seguro que nunca les preguntaría sobre esa última parte del texto. Me parece que lo importante del texto no es ese desenlace, no es esa tesis final, que es muy compleja, además de poder evaluarla. Tengamos también en cuenta que es una materia de primer año, introductoria, etc. Sí me parece importante entender por qué la pertinencia de la pregunta que se hace, entender por qué nos hacemos esta pregunta, por qué no es obvio el hecho de que la ciencia haya aparecido tan tarde. Digo, si uno entiende más o menos, en primer lugar, el porqué de la pregunta, ¿sí? Y empieza a advertir, uy, mira, nunca lo había pensado, pero la verdad es que sí, es cierto, digo, la verdad que amerita hacerse la pregunta, porque no parece una cosa fácil de entender. Y si después uno, además, logra de alguna manera pescar algo del orden de, no es tanto, por medio de los ejemplos incluso, no es tanto el hecho de mirar, de estar delante de la cosa, de percibir, sino el desde dónde se percibe, de cómo yo organizo la percepción. Ustedes tienen, hoy, no sé si era la clase pasada, el ejemplo de la comida con los insectos, que me parece que es bastante interesante como ejemplo para entender cómo una misma materialidad puede estar compartida por un montón de culturas y sin embargo las culturas no preparan los mismos alimentos con ese material que todo el mundo conoce finalmente. Insectos conocen todas las culturas, pero no todas las culturas comen insectos. ¿Sí? Entonces, digo, no es tanto el asunto de si el elemento está para mirarlo, si es solamente la cuestión de que yo pueda mirar y percibir, sino cómo yo proceso ese elemento, qué tipo de experiencia habilito con ese material. Entonces, de repente, no es tanto que los griegos antiguos observaran o no, sino lo que de alguna manera configuraban cuando observaban, y entonces qué tipo de experiencia supone la ciencia, y ahí tratar de entender esto que sí para mí es interesante, que es el asunto de la intimidad con la experiencia, el tema de la relación de propiedad con la experiencia, que ustedes quizá la pueden llevar a un terreno más conocido cuando hablamos de la innovación, ¿no? Una cosa que ahí se menciona en el texto que para mí es importante es entender que la innovación, porque muchas veces se habla también de somos la época de la sociedad de la innovación, ¿no? Digo, como si nosotros hubiésemos inventado la innovación, como si no se les hubiese ocurrido a los medievales la idea de la innovación. No es que no se les ocurrió la idea de la innovación, es que les estaba impedida directamente. No era que no la vieron, no la... Digo, la innovación supone como noción la idea de que alguien va a estar motivado a producir una novedad porque después va a poder gozar de los frutos de esa autoría. Sin esa idea de patente, de propiedad intelectual sobre la cosa, no hay motivación para la innovación tecnológica. No existe tal cosa. Te digo, ustedes que son diseñadores industriales, digo, tienen que saber que la innovación tecnológica, por muy altruista que después sea, que yo quiera brindar mi conocimiento a las comunidades, etcétera, 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 tiene un motor clarísimo que está vinculada con el disfrutar de las patentes que ese invento genera. Digo, ¿qué pasaba en la Edad Media? Que no había propiedad individual. No existía la propiedad individual. La propiedad individual no estaba. La propiedad era comunal. Nadie podía ser dueño de nada individualmente. Entonces, ¿bajo qué concepto se va a dar la innovación en ese escenario? La innovación era simplemente una transgresión, simplemente hacer de una manera indebida algo. Digo, entonces empezar a entender que la noción de experiencia observacional supone una relación con el mundo, una relación con los sujetos. Digo, esto para mí es lo importante del texto. Después la cuestión más sofisticada del tema del capitalismo, digo, atención,
si la entienden, buenísimo, pero no pretende el texto que ustedes tematicen ese aspecto puntualmente. Sí me parece importante la cuestión de complejizar un poquitito la mirada sobre la experiencia, sobre todo para empezar a advertir que la experiencia empírica de la ciencia está lejos de ser una relación de sensorialidad, está lejos de ser algo en donde simplemente abro los ojos para mirar. Eso es lo nuclear del texto. Todo lo otro es para ustedes. Juan, soy la única que creo que te opino, no digo al revés, pero lo contrario. Pero es interesante pensar, un poco me hiciste pensar en este minuto con el tema de la innovación. Ahora hay una tendencia a un cierto deseo, no pongamos el término altruista tan fácilmente, ¿no? Pero ese deseo del bien común, ¿no? De innovar en situaciones que ya no tienen que ver con el uso de los objetos en sí, sino con gestiones, con situaciones, con cuestiones que tienen que ver con, no sé, con lo sustentable, ¿no? Con el manejo de recursos de la tierra, recursos humanos, de maneras diferentes, que son, digamos, acciones de innovación en el diseño, pero sí Escobar, dijo alguien por ahí, está muy bien, exactamente, pero sí te doy la derecha respecto a que son todavía absolutamente minoría, o sea que el capitalismo es absolutamente gigantesco y envolvente, digamos, pero que el deseo de la innovación no solamente lo motoriza esa cuestión cruel capitalista de decir, bueno, yo lo que quiero es redituar y que la moneda vaya a mi bolsillo en automático, digamos, porque si no nos pones a los diseñadores en un lugar muy cruel. Es difícil ser diseñador. No quise decir eso. Si sonó así, pido disculpas. No pretendí decir que eran unos mercenarios. Simplemente quise decir, digo, aún tomando lo que decís y lo que mencionan ahí de la idea de la innovación altruista, la innovación para la comunidad y para la innovación sustentable y todo. La innovación social, por ejemplo, el término todo innovación eso, la innovación social sigue estando vinculada, sigue habiendo patentes. Y la patente la tiene que tener alguien. No existe la idea todavía jurídicamente de propiedad comunal. No se puede armar una propiedad comunal. Eso es una limitación jurídica. Digo, que después el diseñador, la diseñadora ceda su patente, es otro tema distinto. ¿Sí? Pero hay algo en la innovación que está pensado para... Sí, por eso coincido que absolutamente está en el marco del capitalismo. Claro. Pero que puede, en este momento no está destinado, sí. No, por digamos, supuesto, en este momento se le ve la hilacha. Digamos, por supuesto, no. Y además, si yo pensara además que la innovación está destinada a fracasar porque no puede ser más que esa miserabilidad, digo, cabría lo mismo decir de la ciencia, finalmente. Claro. Y nosotros nos dedicamos, al menos yo en lo particular, me dedico al discurso científico, con lo cual caería en la misma bolsa. ¿Sí? Yo también creo que el conocimiento científico, que finalmente tiene su autoría, las tesis, etcétera, también tienen la posibilidad de cuestionar, discutir los paradigmas, los marcos desde donde se produce, digo, el tematizar las inequidades, que era un poco también lo que en el texto de Samaja Padre se pretende hacer. Pero digo, todo eso es un momento de cuestionamiento a un sistema que se pensó en su momento desde esa lógica. Claro. Como todos los sistemas, porque los sistemas son así, los sistemas están, de alguna manera se van desarrollando, en algún momento se pueden direccionar para cierto lugar, pero cuando vos los llevás a cierto lugar, casi irremediablemente vas a abrir puertas que no querías abrir o que no pensabas abrir. Pasa con todos los sistemas. Los sistemas son tan potentes que producen cosas a pesar de lo que los sistemas quisieron abrir. Entonces, el propio sistema capitalista abrió lugar para sus propios cuestionamientos, aun cuando no haya pensado que se lo cuestione, aun cuando no haya querido que se lo cuestione. Digo, los sistemas son, en ese sentido, mucho más potentes que sus ideologías. Ok. Yo para defender a todos los diseñadores.
Bueno, no sé, si hubiera alguna duda más, aprovechemos, y si no, eventualmente podemos pasar al Miro, ¿les parece? Dale. Y un poco sin demasiado miedo, estaría bueno, a ver, ahí me acabo de hacer lío. Si quieren, comparto eventualmente pantalla, porque Yo siempre hay creo que alguno que está con celular, qué sé yo. Sí, sí, es más fácil. Sí. Bueno, chiques, todo se ve un poco, seguro que alguno va a estar ahí resistiendo el pixeladito y qué sé yo. Hicimos una selección como rapidísima de estos, los que están marcados en negro, ¿no? Con los nombrecitos en negro, nos parecen como poquito más para charlar. No es que los demás estén mal, como siempre es una cuestión de síntesis. Bueno, hicimos un primer barrido y nos pareció posible. Nos gustaría, vamos a hablar en plural, no sé si Pablo, Lautaro, si quieren alguno como que empiece en particular, o me gustaría, lo que yo quisiera es que, por ejemplo, el dueño, por ejemplo, de este trabajo, Bianchi, Mann, Pieroni, Difonso, Díaz, Grangetto, pudieran contar en 2 minutos, 1 minuto, no sé, el tiempo que les lleve, un poquito qué rescataron. Un poco ahora en función de lo que charlamos en este rato antes en la reunión, medio de 8 a 9, si les parece que está faltando algo, ¿para qué estamos haciendo este trabajo? Este trabajo tiene que ver con rescatar las ideas del texto y fijar contenidos, ¿no? Es un modo, por decirlo, un modo de estudio de estos contenidos que después van a ir volcándose y enlazándose para el examen, ¿no? Y para el contenido de toda la materia. Entonces, ¿te pueden contar un poquito qué rescataron? No sé si empezar por ¿qué te parece, Pablo, Lauti? Sí, arranquemos por alguno y veamos cómo funciona. ¿Cómo sigue? ¿Está alguno de los chicos? Bianchi, Mann, Pieroni, Difonso, Díaz, Grangetto, ¿alguno que se atreva? Yo primero te quería decir algo. Falta el nombre de una chica que no tenía el apellido y no la pude agregar. Bueno, lo agregan para la semana que viene, Para la semana que viene, chequeale bien el apellido y lo incorporan. Ahora vamos a hablar de esas cuestiones que son como operativas, por decir así, Lo terminamos, digamos, y lo subimos. Y como lo subí yo, me olvidé de preguntar el apellido y no me contestó más. Bueno, no te preocupes, mientras la pongas para la vez que viene, eventualmente. Bueno, ¿qué querés contar de esto? A ver, lo pongo acá, estoy viendo cuál es la mejor manera de que se vea todo. Dale, bancame que lo abro, así lo miro yo también. Dale. Tenemos acá a la torrecita de Galileo. Tenemos los métodos. Bueno. ¿Querés compartir vos pantalla eventualmente? No sé quién está hablando. Mira, a ver, de quién es el que está... No tengo identificado. No sé cómo identificar quién está hablando acá, Pablo. Qué vergüenza. Ahí si hablo, no sé si te aparece. Sí, Santiago Pieroni, sí. Santiago Pieroni. ¿Querés compartir vos pantalla si lo ves más grande y lo ves mejor? Lo tengo en PDF acá. Ahora. A ver. Bueno, a ver si vos compartís. ¿Puede compartir pantalla, Pablo? Sí, pueden compartir todos. Bien. Entonces vamos a... Un quilombo en la PC, no sé dónde lo guardé. Comparto yo, si no, y charlazo de lo que estáis compartiendo, si se te hace muy lío. Sí, porque no lo puedo encontrar. Bueno, dale, espera, voy de nuevo, entonces. Perdón a los demás que estamos haciendo tiempo en este minuto. Chan. Bueno, ok. Contanos un poco, cuenten, ¿qué rescataron? ¿Qué les pareció interesante? Bueno, yo me centré más que nada ahí donde hablamos de los métodos, porque digamos, dividimos un poco el trabajo. Entonces, busqué un poco más detallado los métodos y como tomé lo más importante
o lo que más se entendía, por así decirlo. Bueno, en el caso de la tenacidad, el tema de que para que No te estoy pidiendo que me hagas una charla de qué es cada una de estas cuestiones. Lo que sí es, mira, solamente por escucharte en este minutito, ojo con esta cuestión de compartimentar tanto el texto. Esa cuestión de yo me quedo con esta parte, el otro te queda con esta parte, porque así no hacen no estás haciendo una articulación general del contenido. O sea, vos decís que acá hay un trabajo que es conjunto, esto es de repente un compañero, este es otro compañero, este es otro compañero, ojo con eso. Porque en concreto parece articulado, pero se me desarticula cuando realmente lo quiero consolidar. Eso es, atención. en realidad la forma de trabajo que hicimos, digamos, es, hicimos un video y como planteamos algo básico, ¿no? Y de ahí dijimos, bueno, vayan agrandando a partir de lo básico, y lo vimos entre todos, pero sí entiendo que como que cada uno se dedicó más a una parte y no le presta tanta atención a la otra. Bueno, ok. Esto que comentabas, Pablo, respecto a los contenidos, ¿te parece que es interesante para decirlo para los demás? Sí. Sí, primero, esto que recalca Malen, o sea, no está mal que al trabajar en equipo vayan haciendo foco como para dividir las tareas, cada uno trabajar tranquilo en su casa, sobre todo en este contexto, y después juntarse y profundizar, pero tienen que hacer esa instancia. Si no, imagínense ustedes diseñando, supongamos, un auto el día de mañana, y uno hace una rueda, y otro hace el chasis, y otro se dedica al motor, y después cuando lo juntan, el auto no tiene forma. Excelente ejemplo, me encantó. Hay que trabajarlo en conjunto. Respecto al tema de los contenidos que Juan ya más o menos mencionó, ustedes tienen que concentrarse en el punto central, como para entrar a un mapa conceptual, cuál es el tema central del texto. Y ese tema central, que tiene que ver con el surgimiento de la ciencia, explicar el contexto a través de todas las otras razones que fue dando Juan, porque dijo, bueno, no solamente pasó esto, también pasó esto, y terminó de unificar una situación que se fue prolongando a lo largo del tiempo. Entonces, surgimientos de ideas que se tienen que ir desprendiendo, por ejemplo, de un tema central, es la forma en la cual uno puede ir organizando jerarquías, contenidos, y que me sirva entonces de mapa conceptual para que al momento de yo entrar, vea, por ejemplo, ese que está señalando a Malen, ven cómo yo tengo una idea de que, bueno, ciencia, punto, entro por ahí. Se abren y hasta incluso los colores me están diciendo como que son temas que se desprenden todos junto de la ciencia, pero están separadas en cada uno de esos apuntecitos. Y tienen que ver con algún tema en particular que tenga que ver con la subjetividad, que tenga que ver con la intimidad y los distintos otros temas que fueron fundamentales para el surgimiento. ¿Se va entendiendo? Uh-huh. Después, la otra que yo quería también comentar, que está en función de esto que decía Pablo, y también que lo dijo Juan, es, fíjense también que hay bastante, seguro que estuvieron viendo un poco lo que vieron colgado acá, bastantes laburos en donde parecen haber hecho foco, porque les surgió, por una cuestión hasta como de confianza, porque conocían más el tema, en los métodos, ¿no? Los métodos para creencias. Aparecen, por ejemplo, ¿dónde era que aparecían? Por ejemplo, en este trabajo es un trabajito bastante prolijito, se lo ve, ¿no? Visualmente hasta se lo ve prolijito, ¿no? Y está trabajando en relación a estas instancias, estas especies de escalones que tienen que ver con los métodos. La idea sería como articular, ¿no? Porque si me quedo solamente en los métodos, estoy como casi anclado todavía en las temáticas anteriores, ¿no? Avancemos, decir, bueno, ¿por qué estamos hablando de los métodos? ¿Por qué hablamos de los métodos, digamos, 2 clases atrás? ¿Por qué estamos hablando de
el nacimiento de la ciencia y volvemos a articular con los métodos. Y acá utilizo la palabra articular, no los pongo nuevamente en foco, articulo. Digo, bueno, con esto articulo para saltar a otra cosa. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el que está al lado me parece un poquito mejor, ¿no? Un poco más, justamente más completo. Después había uno que, ¿cuál era? Era este, creo. Ah, acá están, por ejemplo, acá hay uno que habla de los métodos, justamente, ciencia, filosofía, autoridad, tenacidad. Acá les hacemos una crítica constructiva. Para mí yo pondría la palabra demasiada síntesis. O sea, al margen de que está un poco chico, de que se ve poco, cuestiones que tienen que ver con el diseño, pongámosle, ¿no? Demasiada síntesis, o sea, ojo con quedarme, digamos, de un laburo de 17 o 18 hojas, no me acuerdo exactamente, solamente con los 4 métodos de fijar creencias, ¿no? Y algunos términos relacionados. Parece como que, digo, bueno, por ejemplo, este trabajo fue el que me hizo saltar a mí. Después, no sé si se habrán fijado, yo en un momento lo llevé para el costadito y les mostré este trabajo que está acá, ¿no? No sé si lo vieron. Este es un mapita que, de hecho, había armado yo el año pasado, ¿no? Un poco para mostrarles 2 o 3 cosas. Fíjense que acá están nombrados los métodos, ¿no? Digamos, aparecen los métodos. El tema, la ciencia y su contexto, por qué aparece la pregunta, por qué hubo que esperar esta abnormalidad, por qué no veían la realidad, reanalicemos los métodos y vuelve a los métodos. Perdón que borro estas cosas que salen. Si me pongo purista, o sea, no está ocupando ni un cuarto de la imagen. O sea, no llega ni a ocupar, no sé, parece un octavo, qué sé yo, porcentualmente, no lo sé. O sea, pero no me pongo a explicar de nuevo todos los métodos. Finalmente, lo que hay que hacer es saltar a la espina dorsal de por dónde va este contenido, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero recoger de este texto? En todo caso, perdón que me meto, Malen, pero en Dale. todo caso, digo, si ustedes quieren agarrarlo desde el tema de los métodos, que está bien, no hay ningún inconveniente, pero fíjense que el tema de los métodos, que no está desarrollado desde el comienzo, porque ya hemos tenido la clase de métodos incluso, está retomado solamente la parte de los sujetos en torno al método, para hablar de qué tipo de subjetividad surge con la ciencia. Entonces, si ustedes quieren arrancar desde los métodos, digo, no hace falta que se ponga, para este texto en particular, no hace falta que lo desarrollen todo el tema de los métodos de vuelta. Pues se puede hacer una referencia, pero el asunto crucial que habría que mapear en torno al tema de los métodos es el de la ciencia y el de qué tipo de experiencia de sujeto supone la ciencia, qué tipo de mundo supone la ciencia, qué tipo de método supone la ciencia. Digo, por ahí habría que enfocar el tema del método, no en caracterizar los métodos en abstracto, sino en ponerlo a funcionar en relación a por qué me vuelven a dar los métodos ahora. Correcto. Y después, otra cuestión más, a ver qué más era, bueno, era esta situación como de una extrema síntesis, ¿no? Acá nos pasaba un poco lo contrario. Fíjense que este mapita que hay acá, casi podríamos decir que es una especie de copy-paste del texto, ¿no? Digamos, encontrar la manera de equilibrar, digamos, de que estamos comunicando, digamos. Fíjense que son como diversas técnicas por decir, de estudio y de aprendizaje, en el mejor sentido del aprendizaje, como de aprender un contenido, ¿no? Digamos, técnicas de anclaje de un contenido. Una manera de aprender un contenido, de fijar un contenido, es a través de un mapa conceptual, ¿no? Y los mapas conceptuales tienen esta cuestión de cierta como interfase gráfica con el contenido, ¿no? Digamos, no tiene que ser solamente una palabra, porque una palabra me queda muy chica para expresar las 17 hojas del texto. No tiene que ser tampoco una sábana escrita, como aparece acá,
¿no? Un montón de texto escrito que no logré sintetizar nada. O sea, por eso rescatamos algunos que tienen a veces un poco más de color, alguna flecha, alguna jerarquía, alguna, digamos, no es porque tenemos que ser diseñadores gráficos, sino porque en el momento de ponerle esa jerarquización de color, esa flecha, esa no sé, negrita, una letra digamos, o una itálica o lo que sea, estamos tomando decisiones de qué cosa nos parece una idea más principal, qué cosa nos parece una idea principal y una idea secundaria, qué cosa nos parece una cosa vinculada, una idea a la otra y cómo está vinculada, ¿no? O sea, fíjense que son herramientas que no son solamente herramientas aleatorias, ¿no? Las herramientas del diseño. Lo digo porque esto lo charlábamos hace un rato con Lautaro y con Pablo cuando corregíamos un poco los mapas. El único, si yo tuviera que decirles así, el único reto es pónganle media pila a la comunicación gráfica, un poquito más, ¿no? Digamos, entiendan que estamos haciendo un mapa que puede tener una flecha, que tenga un color, que puede tener, aparte, o sea, por supuesto, póngale conciencia al contenido, de qué estoy queriendo rescatar. Pero después, cómo estoy contando ese contenido, es también una manera de fijarlo, es también una manera de estudiarlo. Seguro que si hago una encuesta, la mitad de ustedes, no sé, prefiere, no sé si la mitad, qué sé yo, quizás hasta más, por una cuestión de costumbre, ¿no? Vieron que hay gente que, por ejemplo, no puede leer en la pantalla, le cuesta. Y hay otros que prefieren, no sé, imprimirse las 17 hojas y tener el texto e ir, no sé, subrayando a manito. Y otros dicen, no, la verdad que me resulta mucho más cómoda la lectura del dispositivo, ¿no? Hacemos leo en el celu, leo, qué sé yo, en la compu. Entonces, fíjense que hay, o sea, son como herramientas de abordaje del material. Acá la herramienta es, en primera instancia, es la lectura. O sea, nosotros tenemos que leer el material. Pero una vez que lo leemos, hay que poder compartir y construir conocimiento en conjunto con un compañero, compañeros, compañeres, etcétera. Entonces, eso es lo que hacemos cuando hacemos el mapa. Y el mapa, volvamos a foja cero, volvamos al primero, y como dijo el ejemplo clarísimo de Pablo, no es un auto diseñado por separado, porque nos va a quedar un Frankenstein, ¿no? O sea, es un mapa, en el mejor término, orgánico. Entonces, un poco por ahí van las correcciones más generales, ¿no? Digamos, el resto es ir afinando. ¿Qué más? Malena Formica tiene levantada la mano. ¿Quiere decir algo? Sí, yo quería decir algo. Soy del grupo ese, el que escribimos tanto texto. Sí, Quería decir que no lo hicimos como ya pensando en la entrega, sino que quisimos armar como para no olvidarnos de nada y después pasarlo a algo más mapa conceptual. No te preocupes, yo ya sé que todo esto son instancias de como si fuera de borrador, por decir así. Claro, sí, eso fue para nosotros un borrador. Lo digo un poco digamos, para articular para todos los demás. O sea, yo creo que si, así como vos te estás, pobre, defendiendo de que hay mucho... No, claro, porque... Uno me va a decir, de este lado, me va a decir, bueno, es que nos quedó incompleto y no llegamos a... me está retando porque hice poco, pero en verdad yo leí un montón, ¿no? Seguro que alguna de las chicas acá me está queriendo meter un hachazo en el ojo. Pero bueno, ¿a qué voy? Que tratemos de ser como de... quedarnos con estas cuestiones, ¿no? De decir, bueno, digamos, instancia de que tenga alguna, digamos, algún grado más de apropiación gráfica el contenido que ponemos, que no es un resumen de libro. Fíjense que aparecen, el de acá arriba, por ejemplo, aparecen colores, aparecen imágenes. Yo por eso les puse el mío también. Yo me voy absolutamente del otro lado, lo hice recontra manito, pero eventualmente uno puede hacer alguna parte a mano y escanear, levantar, poner, qué sé yo, lo que queramos, ¿no? Acá hay uno que puso, el primero que puso este que charlábamos, tenía la torrecita, algo bastante parecido, mirá, puso la analogía del cine, qué sé yo. O sea, que tenga una instancia de síntesis, o sea, una instancia de síntesis de contenidos. Y una vez que tenemos esos contenidos, ¿cómo comunicar los contenidos? Esa síntesis
gráfica me va a ayudar a entender cuáles son ideas principales y cuáles son ideas, digamos, de menor jerarquía. Eventualmente flechas que me ayuden a entender mis derivas de pensamiento, etcétera. Alejo, que levantó la mano, ¿quería decir algo o ya está? Dale. Sí, quería acotar algo en realidad, porque me quedé con un poco lo que estábamos hablando antes del capitalismo. Dale. Y por ahí veo que la profe Malena un poco, digamos, compara los cuadros. Y era una analogía, digamos, en ese sentido, lo que hablamos nosotros de la competencia con el tema de la innovación. Porque a lo mejor al ver nosotros nuestros cuadros y el de nuestros compañeros, se genera un desafío en ese sentido. Que eso lleva a la innovación de crear, de tener la necesidad de hacer nuevos contenidos, digamos, un mejor cuadro, más elaborado incluso. Y en un momento como que también nos ayuda a nosotros a aprender más a lo mejor. Entonces, yo lo que planteo, digamos, entre esas contradicciones del capitalismo, digamos, como si hay posibilidades de rescatar, digamos, algo bueno y algo no tan bueno, digamos, ¿entendés? Porque tiene muchas cosas malas también, pero al mismo tiempo la innovación es como que lleva un avance a la sociedad, que nos sirvió un montón, digamos, en ese sentido. Juan, más vale que estés prestando atención porque esa respuesta es para vos. Estoy prestando atención, lo que pasa es que no tengo una respuesta en principio para darte, porque... No puedo decirte que el pez por la boca muere, que yo no los voy a hacer comparar nunca más un cuadro uno con otro. No, a ver, me parece que lo que sí uno tiene que... A ver, son dos cosas. Por un lado, entender que el capitalismo, como todo, no es ni bueno ni malo en sí mismo. Puede tener sus cosas positivas y puede tener sus cosas negativas, al menos desde una posición, si querés, no marxista extrema, ¿no? Digo, para el marxismo el capitalismo sí, es un sistema injusto, desigual, etcétera. Pero si uno no se pone en el lugar de la posición comunista, el capitalismo va a tener cosas que son positivas en principio, o al menos, voy a decirlo así, vamos a hacerlo con más claridad. El sistema social que hizo posible el capitalismo, que está centrado en la idea del derecho del individuo, que está centrado en la idea de la propiedad, en la propiedad individual, en el derecho a la intimidad y etcétera, y en el valor del individuo, que entonces está vinculado con el capitalismo, aunque no es la cuestión económica del capitalismo, pero que es la cuestión ideológica del capitalismo, tiene una parte que es buena en principio y que es difícil entrar en conflicto con esa parte, que tiene que ver con el hecho de ser una persona libre para tomar decisiones, tener derecho a tener una representación de género, a tener una identidad sexual propia y que nadie me imponga nada. Digo, hay un montón de cosas que son positivas. Digo, pero también entender que como todo sistema tiene sus problemas, todo sistema tiene sus contradicciones. Nosotros vamos a ver cuando, a partir de la semana que viene, cuando empecemos a trabajar sobre la ciencia específicamente, vamos a hablar de las contradicciones internas que tiene la ciencia, por ejemplo. Todo sistema es contradictorio, todo sistema es imperfecto desde ese punto de vista. Entonces, en principio te diría que el capitalismo tiene una fase, digo, porque además el capitalismo no es solamente el neoliberalismo más salvaje. Hay versiones del capitalismo un poco más humanas socialmente hablando, pero lo cierto es que el capitalismo tiene una tendencia a valorar y a resaltar ciertas cuestiones que son buenas y parece que muy loables, pero también tiene una tendencia a que se produzcan ciertas desigualdades. Claro, exacto. Yo quería consultar, digamos, si hay algún capitalismo que sea más colectivo, a lo mejor. Porque yo siempre me pongo a analizar y digo, ni el comunismo, digamos, tan al extremo nos da una solución tan exacta, y cómo se puede lograr, digamos, un campo que nos ayude a nosotros a progresar como sociedad y que tampoco sea con tanta desigualdad, porque es cierto, genera mucha desigualdad muchas veces el capitalismo y quienes no pueden adaptarse realmente quedan por afuera de un sistema. Y eso no me parece correcto. Porque al sí mismo podemos ver, por ejemplo, cómo el capitalismo destrozó también grandes científicos, como Tesla en su momento, y a lo mejor que podrían haber suponido un gran avance si la sociedad lo hubiera acobijado de otra manera, digamos, ¿no? Lo pongo como ejemplo. Sí, igual, digo, a ver, me parece que
es un poco romántico de tu parte, digo, ya sé que el ejemplo igual no pasa por ahí, tu propuesta yo la entiendo y me parece que es muy válida, pero digo, ojo también con esta idea de, bueno, pero el sistema permite que se hunda una persona tan creativa y genial como Tesla para que triunfe un tipo tan desagradable, mezquino y mala gente como Edison. A ver, digo, finalmente es el triunfo de un individuo por sobre otro. Digo, eso es el capitalismo, sea Tesla o sea Edison, finalmente es el triunfo de un individuo. ¿Sí? Digo, detrás de Tesla también había empleados y detrás de Edison también hay empleados. Ninguno de los dos es un genio solitario. Ninguno de los dos es una persona que estaba solito y su alma. Uno es un empresario mafioso que triunfó y el otro es un empleado no tan mafioso que no triunfó. Digo, si lo querés mirar así. ¿Puedo charlar con Alejo? Porque este tema me resulta súper interesante. Sí, obvio. También. Con Alejo y con los 150 más que estamos. Esto es, digamos, es una pregunta interesantísima, hacerte este tipo de preguntas cuando uno dice, bueno, yo voy a estudiar diseño industrial y ¿dónde me voy a parar? Tipo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿A dónde estoy entrando? ¿En qué boca de lobo estoy metiéndome? ¿No? Creo que esta pregunta uno se lo hace como Alejo en el día 0 de la carrera, porque estamos casi, por decir, en el día 0, ¿no? Estamos en el día 5 de la carrera académica, ¿no? Y carrera y toda la disciplina, ¿no? Todo lo que vas a desarrollar, o te lo haces en la mitad y dudás y decís, quiero estudiar, no sé, me quiero ir a estudiar abogacía porque detesto este universo de desgaste ¿no? y mortal, o te lo haces al final y mandás toda la miércoles y decís, en verdad no sé para qué estudié diseño industrial, si me estoy metiendo en este mundo en donde lo único que acabo es desarrollar, sigo desarrollando basura para este mundo ultra tecnificado, ¿no? O sea, son preguntas interesantísimas. En función de eso, digamos, es pensar, digamos, primero que no tenés que saber la respuesta hoy. En eso hay que bajar la ansiedad 700 cambios, ¿no? Porque esto son preguntas que a mí me hacen como reflexionar hasta el día de hoy. A mí me hacen reflexionar hasta el día de hoy. Segunda cuestión, uno puede pararse, es como decir, si yo quiero pararme y sentir que estoy parada en el eje, parece que como si fuera les voy a contar la antigüedad, como no sé si supieron alguna vez el Agente 86, ¿no? Que existía caos y control, alguien lo vio seguro, supongo, ¿no? Entonces uno puede ponerse del lado del caos o del lado del control, o puede ponerse, no sé, del lado el lado oscuro de la fuerza o el lado luminoso de la fuerza, por decirlo así, ¿no? Digamos, nosotros, aún con nuestras propias fragilidades, podemos tomar partido y tomar una decisión y decir, bueno, yo quiero en verdad apuntar y vuelvo, qué sé yo, aunque todavía haya muchas críticas, o sea, puedo aportar a pensar que mis intervenciones pueden tratar de mejorar, ni siquiera estoy hablando de la sociedad entera, mi entorno mínimo, mi entorno cercano. O sea, quizás vuelvo a la palabra de Juan, quizás es un poco romántico, ¿no? Pensar esta cuestión de decir, bueno, yo me paro ahí y, no sé, lo único que hago es tratar de solucionar mi entorno cercano. Y quizás sí, quizás cada uno de nosotros va a vivir, no sé, 50 años, 60, 70, un poco más, ¿no? Y entonces, durante esos 50, 60 años, y lo que estamos haciendo es tratando de mejorar y hacer más vivible de la mejor manera ese entorno cercano que tenemos. O sea, hacer que todo, no sé, para mí va por eso, quizás también, vuelvo a decir, quizás soy un poco romántica, ¿no? Pero apunto digamos, yo no voy a hacer un cambio global, porque nadie hace solito un cambio global. Y el capitalismo puede durar 500 años más, porque los tiempos históricos son así. O sea, en algún momento se terminó la Edad Media, sí, pero tardó, qué sé yo, 10 siglos. ¿Cuánto duró? Juan, no me acuerdo bien cuánto duró la Edad Media. Pero en concreto, digamos, supongo que el capitalismo en algún momento va a caer. Espero que caiga antes de que se destruya el globo, ¿no? Pero, digamos, mientras tanto, de acá a 50 años dudo que caiga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese lapso? Si estamos eligiendo ser diseñadores industriales. Ya nos fuimos pero lejísimo.
Volvamos. Profe, un poco acotando a eso que dice, históricamente el capitalismo y las crisis que se han generado dentro de sí se han vuelto a reconstruir. Digo, el capitalismo ha caído, ha tenido momentos de crisis y se ha reconstruido, a costa obviamente de los trabajadores, ¿no? Pero porque Entonces, todavía no se cayó. No es que tuvo crisis, no se cayó. a ver, hubo resquebrajamientos del capitalismo y crisis completamente fuertes. La crisis de los 70, hay un montón de casos. Sí, pero yo... Lo que pasa es que para que, en mi ahí opinión... no considero, Sabrina, que se haya caído. Me parece que todavía tenemos una continuidad, digamos, conceptual alta, ¿no? Bueno. Claro, justamente porque en la medida en la que se resquebraja, se autosana, digamos, ¿no es cierto? Entonces, parece medio imposible pensar que solo se va a caer y no por la fuerza de las masas, ¿no? Juan, te hablan. No, aporto lo que vos decías, me parece, a ver, comparto que en primer lugar yo no pondría la opción en capitalismo sí o capitalismo no, porque es ponerse una opción casi como una especie de imposibilidad de opción realmente, porque no vamos a poder verlo nosotros como opción, entonces va a ser muy frustrante pensar si la única posibilidad de hacer algo positivo es por fuera del capitalismo, estamos casi condenados, ¿no? Porque no parece que haya otra alternativa, al menos en este momento, de una alternativa viable social y colectivamente al capitalismo, salvo que yo me vaya a vivir a la selva, ¿no? Pero digo, si uno puede tratar de pensar dentro de las reglas de juego, dentro de las condiciones que el capitalismo plantea, si puedo hacer un mundo más interesante, un mundo más justo, un mundo más inclusivo, ¿no? En alguna perspectiva, como decías vos, Malen, en alguna dimensión, en algún aspecto, digo, quizás más regional, lograr que una región se vuelva un poco más autónoma y menos dependiente, que sus trabajadores tengan mejores condiciones. Bueno, eso quizás no resuelve el mundo, quizás no resuelve la economía del planeta, pero por lo menos es hacer del capitalismo un instrumento para el desarrollo social, en principio, y no solamente para el desarrollo de un empresario. Como quien en algún momento dice que el capitalismo acorte la brecha y deje de distanciarla. Exacto. Volviendo un poco al tema del mapa, que a mí me quedó picando lo que dijo Alejo, comparado con la cuestión del capitalismo y la competencia entre ustedes, pero me parece más importante que ustedes mismos tengan la capacidad de poder interpretar el mapa del otro. Y para eso la innovación que van a tener que desarrollar cada uno es en ser claro en su mensaje, para que tanto no titubeen al momento de poder expresar su propio conocimiento, es decir, ustedes vean su propio mapa y enseguida en 1 minuto y medio puedan desarrollar las 17 hojas, sino que también sea lo suficientemente clara para que alguien que también leyó el texto pueda enseguida comprender ese resumen o esa síntesis a través del mapa y lo pueda también transmitir. ¿Se entiende? Ahí creo que van a tener que hacer el clic en poder competir, si quieren, entre ustedes, a ver quién la tiene más clara. ¿A alguien le queda dudas respecto a qué es lo que tienen que hacer para la semana que viene? No, profe. De mi parte, no. Si querés hacer un resumen, como quiera. A mí no me molesta. Para cerrarlo. Bueno, el primero de la semana que viene se entrega el mapa. Así que todos tienen que tener, en base a las correcciones y cómo se terminaron de despejar las dudas sobre el texto en particular, armar esa síntesis gráfica, que es el mapa conceptual. Lo van a tener que subir al Miro, acompañado a lo que está subido se deja porque forma parte del proceso y le vamos a habilitar una sección nueva para donde tenga que subir el mapa final, pero también van a tener que subirlo al buzón
de Moodle. De la misma manera que entregaron la actividad 1, también van a tener que subirlo para que quede después ya el archivo PDF subido a la plataforma Moodle. Y por otro lado, a partir de mañana le vamos entonces ya a habilitar la sección de la próxima clase, donde van a poder acceder tanto al buzón donde tengan que entregar, algún pequeño foro por si surgen dudas, de acá a la semana que viene las resolvamos y puedan entregar sin duda, sin problema. Y le vamos a habilitar los textos nuevos ya, Juan, Malen. Dale. ¿Mm? Yo creo que en base a lo que hayan leído, a lo que hayan revisado o incluso puedan repasar de las clases ya grabadas, más las dudas que se despejaron hoy y los lineamientos que leímos para armar el mapa, con que se junten un rato más cada grupo, creo que pueden cerrar para armarlo y hacerlo sin problema. Si tienen alguna duda en particular o algo más, aprovechemos este tiempito que todavía nos queda, pero cerrándolo al tema va más por ese lado. Ok, gracias. Profe, yo tengo una consulta. ¿Lo entrega cada uno individualmente o uno por grupo? No, uno por grupo. Uno Por grupo, pero recuerden poner bien todos los datos de los integrantes para que al momento nosotros de pasar a las calificaciones estén bien todos los datos, ¿sí? Chicos, una cuestión Gracias. que es como operativa, acuérdense de poner en el... ¿Estoy compartiendo pantalla? No sé si... No, perdón. No. Ahí, comparto, disculpen. De poner como está o sea, quizás está un poco grande, pero que pónganle los nombres. Estoy mostrando, loguito y los nombres de ustedes en el panel. Este está un poquito grande, pero que aparezcan por si acaso, especialmente cuando lo suban acá al Miró, o sea, un archivito que tenga nombre de los alumnos, ¿ok? Profe. Yes. Bueno. ¿Se entrega en el Miró o en Moodle? ¿Cómo? ¿Se entrega en Miró En o ambos. en Moodle? En ambos Los dos. lugares, en los dos. Lo van a colgar, ya que lo pongo acá, digamos, para los que están en el Miró, ya lo están viendo, voy a abrir esto, Ahí va la versión final, ¿correcto? Subir acá versión final, alguien lo movió, me parece, tuc. Versión final va ahí, porque nos es más fácil para verlo, como para evaluarlo, por decirlo así, y lo que pasa con el Moodle es que es como la cuestión institucional, que necesitamos que esté registrado, que pasaron por la web, ¿ok? Por el campus. Acá van a poner todos los mapas, ¿correcto? Sí, incluso si después presentan un mapa donde esté la parte gráfica y después quieren armar un PDF que tenga una carátula de presentación con los nombres, todo eso también lo pueden hacer porque suben el PDF con todos los datos a Moodle y después presentan la lámina en sí con los apellidos en Miró. Sí. O sea, yo lo que quisiera ver acá es, por ejemplo, no sé, acá está este laburo de, no sé, no me acuerdo quién, tuc, control copy, control V, puesto ahí en versión final, por ejemplo, ¿no? Digamos, eso es un poco la idea. Y el mismo archivito eventualmente en el Moodle. Bueno, eso ya quedó abierto entonces, y lo dejo, bueno, después lo tendría que poner editable. Bueno, ahora no, porque si no se me van a empezar a mover todos los cositos. Después lo acomodo. Pero sepan que ya está encaminado. Bueno, ¿qué más? Ya está. Sacamos dudas, corregimos mapa, rescatamos ideas principales. Me gustaría hacer como un paseíto, siempre, nunca está de más, chicos. Vamos a hacer un último compartir por la página. Por la página de UNR. Tic, un minuto. Ufa. Ahí. Entramos a primer año. Pensamiento científico. Ahí está. Bueno, y estamos en la clase número 2 de mayo. 6, clase 6. Bueno, entramos en junio. Hoy estamos acá, la ciencia y su contexto. Esto lo están viendo, ¿no? La ciencia y su contexto, este es el texto y estamos en la corrección del mapa conceptual. Semana que viene
hay otro material, que va a ser el que van a tener para la lectura, y no sé si, Juan, tenés todavía decisión de si vas a dar teórica o no, o va a ser la grabación, ya verás. No, seguramente la voy a dar a clase. Bueno, sincrónica. Tienen que entregar el mapa, Si tienen la lectura hecha para la semana que viene es mucho mejor, porque van a tener la clase, como siempre, parece una obviedad decirlo, pero, digamos, el anclaje del oral, ¿no? Digamos, de toda la explicación. Cuando uno tiene los textos leídos, parece que te estuvieran hablando de un tema que ya conoces, ¿no? En cambio, si lo escuchás por primera vez, decís, y te cuesta más fijar los contenidos. Y recuerden entonces que la semana que viene van a tener acá en la clase, perdón, hoy es 9, en la clase del 16, va a estar el buzoncito para entregar y va a estar el Miro también, supongo que para entregar la versión final. Yo diría que ya estamos. Genial. Sí. Consulten. Sí, lo que pasa es que quería pues saber si nos Decía, podría profe. retroalimentar en nuestro trabajo. No te escucho. Desde el que Perdón. estoy- ¿Algún comentario Ay, de ¿me tu escuchas? trabajo? Sí, a ver si nos podría retroalimentar, o sea, como Bueno, dale, a ver, vamos a Miro, es dale. el que tiene. ¿Será que tú me puedes ayudar? Es el que ¿Está acá en la primer paquete o en el segundo paquete? sí, el que tiene los nombres. Profe, el de El que los tiene nombres grandes el que dijiste antes, el que está ahí en el medio derecho, que dice IPC. El que tiene los nombres. Sí, ese. Perfecto. Mira, me pareció, de hecho, lo charlé hace un rato, lo charlé porque estaba justamente con Negro. Parece bastante, por lo menos no es, a ver, voy a tratar de ser más clara, estoy un poco confusa. Tiene un nivel de síntesis interesante, yo le trataría de jerarquizar un poco mejor el contenido, se me hace un poco visualmente chato, ¿no? No sé si es que le falta un poco más de desarrollo, quizás algún textito más, digamos, ampliar algún área de texto. Digamos, lo que está bien, por ejemplo, es que no está solamente quedándose con la instancia de los métodos en relación a otros. Sí me parece que podría aparecer un poco más importantemente la pregunta principal, ¿no? Digamos, el por qué esta cuestión de por qué aparece la ciencia en qué momento. Me parece que hay que volver a leer el texto y eventualmente hacer como si fuera, como pasar el peine fino por el texto y ver si me quedó algo que no estoy poniendo, que sea clave, que no está apareciendo en mi mapa, ¿no? O sea, estamos hablando de los métodos, estamos hablando de las dimensiones de la ciencia, estamos hablando yo haría esa mirada. Volvería a mirar el texto y volvería a ver, esto casi lo digo es una corrección para ustedes y puedo decirlo casi para todos los demás, ¿no? Digamos, tengo mi mapa, veo los mapas ajenos, veo qué rescataron y qué no. Para el que le quedó muy chiquito, porque le falta contenido, es como más obvio, ¿no? Y para el que le quedó un poco más, digamos, un poco más amplio, decir, bueno, a ver, nuevamente una leidita del texto, ¿no? Y ver, a ver, ¿qué de estas ideas que estoy poniendo acá están explicadas, bien explicadas, abundantemente, se ven, no se ven, si necesita un poco más de jerarquía o no? Este es un tema, vuelvo a decir, no es que somos diseñadores gráficos, pero cómo comunicar para entender mejor un contenido estaría como repensarlo, ¿no? Yo les diría, por ejemplo, que Dale. las cruces son confusas porque no se saben ahí cuando se arman las cruces, Sí, no se sabe qué contenido está relacionado con qué, o si confluyen todos desde el mismo punto, pero deberían de salir del mismo lugar. Y segundo, que al tener prácticamente toda la misma tipografía de los textos que están por fuera del color, me refiero, no se entiende la jerarquía y no se sabe si una es relación de otra, explicación, síntesis, etc. Es como que tendrían que reorganizar eso para que quede bien en claro si, por ejemplo, los términos que están saliendo del recuadro de la ciencia y su contexto son los conceptos y después
cada concepto tenga su pequeña breve síntesis de qué significa cada situación, por ejemplo. ¿Entiendes? Y a partir de ahí les puede quedar más ordenado. Recuerden que el mapa conceptual es fundamental que uno enseguida entienda la jerarquía, para que no quede como toda una cosa muy homogénea, que después no me ayude a relacionar los conceptos. Bárbaro, Bueno, profe, gracias. gracias. Vamos a tratar de, Bien. sí, de meterle un poco más al diseño. Sí. Ahí. ¿Alguien más quiere alguna corrección así como particular? Nosotros, profe. ¿Quién es Antonio. nosotros, profe? A ver. Rabaceda, Astrocero. Fratoni, ¿cuál es tu trabajo? Está como en el, creo que el primero, a la izquierda. Primero a la Arriba. izquierda, ¿este? A ver, no veo. Fratoni, IPC Samajita. El nombre del archivo. Ay, 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 qué gracioso. No. Dios. Qué vergüenza. Jóvenes, tienen que poner los archivos, los nombres bien, porque después pasan vergüenza. Bueno. ¿Qué decimos? Bueno, acá yo diría que se ve eso que mencioné recién, como Sí. de alguna manera tenemos un eje central que es la ciencia y su contexto, que se desprenden ahí un par de conceptos, que vendrían a ser los primeros y que están recuadrados, aunque sea un poquito más fuerte parecería, y que luego sacan relaciones de cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, lo empírico, y plantean qué es la realidad empírica, lo empírico de la ciencia, y la creencia no puede ser. Por ejemplo, hay una organización un poquito más clara. Sí. Sí. Entonces, ¿qué le haríamos como un poco más de síntesis para que no haya tanto texto? Y le pondríamos un poco más, nos meteríamos más en la parte de la morfología de los colores y Mira, yo organización. diría más que no te pongas a pensar en la morfología, ¿no? En el diseño en sí. Lo que sí, a mí me parece que es cierto esta cuestión de que el contenido está correcto, ¿no? Digamos, están hablando de el concepto del límite, el estrato biológico, el enigma en cuestión, ¿no? Que esta es la pregunta en sí, por más que la pongamos con el mismo título en sí que el libro. Quizás darle como un poquito más de jerarquía, ¿sí? A esto, y eventualmente yo lo que le jugaría es, mira, con la cuestión, a veces quizás esto se me ocurre, estoy pensando en voz alta, ¿eh? Si es con algún grisadito, con alguna letra un poquito menos potente, que se ve demasiado, ¿no? Que se ve, si no, todo demasiado negro. Sí, incluso repasen bien desde el texto y lo que se dijo hoy si existen esas relaciones. Por ejemplo, lo que está abajo de ciencia y su contexto, si es que cada recuadro de eso va uno a continuación del otro, claro, forman todos parte de ciencia y su contexto, o qué tipo de relación jerárquica se plantea, porque ahí pareciera como que es todo lo mismo, que va uno atrás del otro, casi como que podría quedar en un solo recuadro, si va todo leído uno a continuación, o si existe una relación, una jerarquía, y lo mismo pasa por ahí con los que están al lado. Si yo saco la flecha desde el tema principal y después voy, en algunos queda en un solo recuadro y en otros van uno atrás del otro, es como que yo digo, bueno, esto es el punto A, y esto es A1, A2 y A3, o solo un A1 muy largo que se me ocurrió hacer un recuadro, 3 recuadros para separarlo un poco. ¿Se entiende? O si esto es el tema es A, el primer recuadro es A1, y los otros son A11 y el otro es A111. ¿Se entiende cómo se va armando la eso es, me parece súper, perdón, que lo que paro de compartir, me parece re interesante eso que estás diciendo, Pablo. Lo que tienen que hacer ahí, chicos, es como autonarrarse el trabajo. Decir, bueno, si yo tengo que contar el texto, ¿qué cuento del texto? ¿No? Hacemos, si yo tuviera que contarle a mi compañero o a mi mamá o a quien cuerno sea, a mi novia, a mi novie, si tuviera que contarle ese texto, ¿qué cuento? ¿No? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es la idea principal? ¿No? ¿Qué cosa derivo de esa idea? Y esto que decía Pablo recién, ¿no? Digamos, si nosotros ponemos un contenido con flechita, 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 parece que estuviera todo como subrelacionado. Una cosa deriva a la otra, deriva a la otra, deriva a la otra. Fíjense que lo visual ahí me está dando
una lógica de, digamos, de razonamiento de ese contenido. Entonces, quizás me vino a la cabeza, perdón que voy a compartir de nuevo, así, tac, pongo acá. Fíjense que en algunos casos, digamos, hay muchos de los proyectos de mapas que son estas flechas, ¿no? Digamos, flechas que salen, digamos, y que tienen como esta jerarquización, como aparece acá, como aparece en este que mostraron, como aparece acá, como aparece acá. Hay algunos... Profe. Sí. Quería saber si podrías ver nuestro mapa. Ahora, dame un minutito que termino de sintetizar lo que estoy tratando de armar. Ahora lo veo. Decía, hay muchos que tienen esta cuestión, esta lógica de ir como desglosándose en flechitas. Revísenla para ver si es la mejor lógica. Quizás con la crítica que le hicimos de que de que está armado por separado, ¿no? Quizás de repente todavía le falta un poquito más de unidad, pero al mismo tiempo por lo menos se ven, digamos, tiene como lo bueno y lo malo a veces de ciertas cuestiones que están por separado, ¿no? Porque de repente desarrolla los métodos por un lado, para mí lo que tiene ahí es demasiada importancia los métodos, deberían tener menos desarrollo visualmente, entonces más desarrollo todo lo demás, pero quizás se podría pensar que a veces un mapa, digamos, va tomando algunas partes, no es que está todo relacionado, todo igual. Lo mismo, digamos, un poco vengo acá al ejemplo que armé yo, digamos, el año pasado, ¿no? Fíjense que acá hay una tabla, hay un dibujito, hay una especie de cuadro de flechas, hay direcciones hacia adentro y direcciones hacia afuera, hay otra imagen eventualmente, sea imagen de dibujo o no. O sea, fíjense que es como que son niveles digamos, de jerarquías diferentes, no es que todo es el mismo cuadrito con la misma flecha. ¿Quién me dijo recién, profe, quiero que vean mi cuadro? Era una niña. ¿Cuál es el tuyo? ¿Alma era? Yo, No sí. sé. Ramón. ¿Estás acá en el primer paquete o en el segundo? Ay, no me acuerdo en cuál estaba. No me acuerdo. Chan. Porque no lo subí yo. Y entonces, voy a buscar uno por uno, sonamos. Este no era. ¿Te acordás cuál es? Sí. Sí. Sí sé cuál es, pero Está en el como derecho. no lo subí yo, no sé dónde lo subió. ¿Cuál es? A ver. ¿Cuál es? Creo que está en el segundo. ¿El segundo paquete? Sí. Sí, está en el segundo, uno de los últimos. Uno de los últimos. Dígame. Este. En la casilla del medio, a la derecha. Este. No, la derecha. Este. El que está a la derecha. Este. Ese. Ese. Ay, me siento un poco torpe, perdón. Bueno, a ver. Perdón. Nada, por favor. Bueno, ya dijimos un montón de cosas, bombones, no sé. ¿Qué más hay que decir? Así como Lo único que le destaco así a simple vista es que no sabría por dónde entrar. A lo mejor Mirá, tienen que me van a sacar la palabra de la boca. Me resulta un poquito confuso. Sí, Okay. no sé muy bien cuál es el tema. O sea, está perfecto lo que dijo. ¿Por dónde se entra a este mapa? ¿Cuál es la puerta de entrada? Si es una palabra clave, si tiene que ser más fuerte, más grande. ¿Por dónde estoy entrando? ¿Por el problema del conocimiento, que es esa parte celeste? ¿Por la parte amarilla, esa que dice perspectiva empírica del método científico? ¿Por el citadito que dice todo conocer trae un mundo a la mano, que es un citado, parece una especie de cita textual? No se termina de entender por dónde pasa. Si yo tuviera que... fíjense, el término mapa no es menor, ¿no? El uso del término mapa. O sea, nosotros el mapa es una especie de ilustración de un territorio conceptual, ¿no? El mapa no es un territorio, el mapa no es la tierra en sí, es
es un área de conocimiento, es un territorio conceptual. Entonces, con el mapa estamos llevándonos a nosotros mismos a través de ese recorrido por el territorio. Y me resulta que me cuesta recorrerlo. No sé ni cómo entrar todavía, ¿no? Veo que Sí, está... igual también, como que las flechas parecen que están... Bueno, les dejo relajadas. eso como picando, como para que revisen eso. ¿Mm? Dale, buenísimo. Bien. Chan, chan, chan. Bueno, 1, 2, 3. Dejé de compartir. ¿Listo? ¿Bombones? ¿Nos estamos viendo semana que viene? Bueno, ¿La asistencia? ¿Cómo? La asistencia. La asistencia, no sé. Se descarga de los que estuvieron aquí presentes. Ya lo habíamos dicho hace unas clases. Todo Sí, el le registro de la charla. le queda un registro. Genial. Exacto. Sí. Bueno, buenas noches. muchas gracias. Bye, profe. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Chao, profe. Buenas noches, hasta luego. Chao, profe, buenas noches. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. De nada. Chao, profe. Adiós. Adiós. Yo tengo una duda, dice Lucas.